Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Clásico Quitters con mis mopasanas, así que yo debo ser vuestra Willy Fogg de sofá. Antes de todo, deciros que por fin, después de casi un año, he completado la pared. No lo vais a ver desde la cámara, pero se ven las marcadas de donde se superponen el papel este adhesivo tan chachi que encontré. Que en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo de viajando por el mundo con la literatura del siglo XIX. Os traigo como siempre 3 horas, solo que en esta ocasión hay una poquita de trampa, ¿vale? Y la cuestión es que con el último libro he tenido muchos problemicas, ¿vale? Entre ellos que no me he terminado, ¿vale? Entonces, el orden por el que me he escrito el guión es según me los iba leyendo, porque pensé que ninguno de los 3 libros merecían demasiado la pena, entonces ¿qué más daba que el orden, ¿vale? Siempre pongo el más interesante el primero para, por si os aburrís de mí, que os quede la mejor lectura. ¿Vale? Los guiones empiezan a procesarse el sábado, entonces el último libro me he seguido leyendo esta mañana, no me lo he terminado. Y creo que cuando pasa cierto número de páginas, más o menos la mitad del libro, pega un subidón interesantísimo. Entonces es la lectura recomendada de la semana. Y está el último porque me le estaba leyendo el último, ¿vale? Deciros eso. Vaya rollo para deciros que nueva entrega de Viajando por el Globo con la literatura del siglo XIX. Mira que estaba con la sensación de que tenía muchísimos mejores resultados cuando descubría clásicos de la literatura rusa del siglo XIX que con esta nueva experiencia que estoy realizando, pero lo cierto es que he descubierto algo muy interesante y que espero que os llame la atención. Abajo hay las flechitas para que lo paséis, entonces iros al último, ¿vale? Hacedme caso, iros al último. Pero vamos con los viajes, ¿vale? Que es lo nuestro. El primer país que vamos a visitar es la República Checa. Y no he traído a Franz Kafka. Franz Kafka ya apareció en el canal. Además, me parece que es un autor bastante conocido y esto, además de descubrir países, es descubrir autores. Entonces, el autor que nos ha invitado a visitar la República Checa es Jan Neruda. Jan Neruda fue un poeta, cuentista, dramaturgo y novelista checo. Uno de los principales representantes del realismo checo y miembro de la llamada Escuela de Mayo. Su obra más reconocida es Cuentos de Malastrana, que es la que os vengo a reseñar. Es un libro de relatos sobre la pequeña burguesía praguense del por aquel entonces tranquilo barrio. Generalmente se presume que su apellido inspiró el seudónimo de Pablo Neruda a Ricardo Naftali Reyes Basualto, quien se tomó la libertad de cambiar su acentuación a grave. Esta idea nunca fue desmentida por Pablo Neruda, quien incluso la apoyó en alguna ocasión. Sin embargo, hay discrepancias en la comunidad literaria fundamentadas en la dificultad de acceder a obras traducidas de dicho autor tan lejano en distancia y tan cerca en el tiempo. Esto lo he sacado obviamente de Wikipedia. ¿Qué os tengo yo que contar del libro, vale? El libro es Malastrana, ¿vale? Que son unos relatos que transcurren casi exclusivamente en dicho barrio de la República Checa. Son unos relatos que he encontrado sin profundidad, cuyo único interés reside en ver cómo vivían, cuál era la idiosincrasia de los checos del siglo XIX. Es el interés que a mí me ha generado esta novela. Los primeros relatos son cortos y amenos, lo cual te hace seguir con confianza la lectura. Pero según avanza, los relatos se vuelven más largos, que no más profundos. El último ocupa 1/3 del volumen del tomo. Y es que estos relatos nos colocan en la posición de una paloma que se ha colado en un patio de vecinos y que se entera de todo, pero cuyo cerebro no alcanza a comprender las complejidades humanas. Carentes de cualquier tipo de reflexión final, como mucho os puedo decir que si tenéis planeado mudaros para estudiar con más ahínco, no es buena idea. ¿Es una buena reflexión? No. Pues eso. Es un libro que realmente no aporta demasiado, salvo descubrir cómo viven los chicos del siglo XIX. No tiene mucho más intríngulis la novela que hacerte pasar un rato bastante ameno, sobre todo los primeros relatos, porque como que son cortitos y se hacen más livianos. En cuanto los relatos se hacen más largos,
te hace preguntarte ¿para qué me has metido tantas páginas si me lo podías haber contado en 5 y no me has aportado absolutamente nada? Es que una termina estos relatos sin que hayan pasado por su vida, ¿vale? He pasado por estos relatos, pero estos relatos no han pasado por ti, ¿vale? Y entonces os he puesto que no lo recomiendo y desde luego no voy a volver a mirar a un autor desconocido del siglo XIX de forma esperanzada después de esta novela. El siguiente país que vamos a visitar es Suiza y es aquí donde viene la trampa, ¿vale? Así que si alguien os pregunta hoy, mañana ya da igual, pero hoy, ¿en qué fecha empieza el siglo XX? Por favor, petición de amiguísima, decirles que empieza en 1914, por si acaso, ¿vale? Porque esta novela es de 1912 y la he colado así como el que no quiere la cosa. Entonces si alguien os pregunta hoy, decirles eso, ¿vale? Decirle que en 1914 por si acaso. No me he escrito, no me dejéis con el culo al descubierto, por favor, os lo pido. La cuestión es que de la nada apareció en mi ebook, va usted a saber cuándo lo metí yo, un libro de una autora con apellido extraño, Langendorf. Y me moría de curiosidad porque ni me acordaba en qué momento había metido yo este libro en el ebook. Según lo que he podido comprobar con el siguiente, creo que meto libros sonámbula. Son cosas que pasan, ¿vale? Igual a vosotros no os pasa, pero a mí sí. Ese es el nivel de memoria que gasto yo, ¿sabes? Buscando un poco más de la autora, descubrí la razón por la que ese libro estaba en mi ebook. Selma Lagerlöf fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Escritura en 1909. ¿Vale? Y es la razón por la que busqué más información de la autora, me descargué un libro, me olvidé completamente y de repente apareció y dije, ¿qué es esto? ¿Me ha reconciliado esta señora y Alice Munro con los premios Nobel de Literatura? Desde luego que no. Y vas a necesitar muchos autores y muy buenos para reconciliarme después de Thomas Mann y François Murat. Selma Lagerlöf fue una maestra con estudios superiores que yo me imagino que en esa época no era muy habitual, que en sus ratos libres escribía o rezaba. Vamos a ver en la obra de la autora que la temática religiosa está muy presente, pues a los 10 años Selma se dedicó a leer la Biblia con la esperanza de que si seguía leyendo su padre, que estaba enfermo, se curaría. Su padre vivió durante 17 años más y Selma se imbuyó de esa espiritualidad religiosa. Y la obra de Selma que os traigo hoy es El carretero de la muerte, ¿vale? Que es una novela cortita, tendrá aproximadamente 140 páginas, se lee facilísimo. Una asociación sueca encargó a Lagerlöf que la escribiese como un medio de educación pública sobre la tuberculosis. Y me halló anonadada, pues el protagonista finge que tiene la enfermedad. El mensaje a transmitir a los tuberculosos, ¿cuál es? No tosas a la gente. Ese es el mensaje, Yo no sé si recibí al final el dinero porque varios de los personajes tienen tuberculosis y sabemos todos aquí que la representación importa, ¿vale? Pues igual la pagaron por eso, no porque hagan una muy buena representación. Esta novela es una suerte de retelling, un volver a contar con ligeras variaciones del cuento de Navidad de Charles Dickens. David Holm, un pendenciero borracho, muere en la última campanada de las 12 de la noche en Nochevieja y eso le convierte en el conductor de la carreta que va a segar la vida de las personas, el asistente de la parca, para que me entendáis. Pues muere tanta gente en el mundo que el de la guadaña no le da tiempo a recogerlos a todos. Junto a su predecesor en el cargo, pues tiene que aprender el oficio que va a ejercer durante un año, va a recorrer todo su pasado, dejando al descubierto no solo sus miserias, sino lo horrible persona que era. Una monja hermanita de la caridad que se había enamorado de él, su mujer o su hermano, no sabrán ver la clase de vida disoluta y sin ningún tipo de compás moral que llevaba el protagonista. En contraposición, como epítome de los valores morales, tenemos a la monja hermanita de la caridad, que también muere de tuberculosis y yo se ve que no me había enterado de que estaba muriendo esa señora, porque dicen que se contagió, pero había pasado casi un año, te quiero decir. No sé cómo funciona la tuberculosis, perdonadme, en mi cultura esta novela no ha hecho nada por educarme. Esos señores han malgastado el dinero, os lo vengo diciendo. No solo se diferencia las actitudes de la contraposición del protagonista con la monjita, del bueno y del malo, ¿vale? Pues también difieren en sus muertes. Una muere rodeada de seres queridos que están llorando de pena y el otro apuñalado y borracho en un callejón.
que sinceramente a mí me gusta muchísimo más el final del que le apuñalan borracho en el callejón, para que os voy a mentir, ¿vale? Me parece mucho más épico. Es una novela que nos dice que nunca es tarde para la redención, mientras nos exaltan los valores cristianos. Tiene arco de redención, aunque no os lo creáis, no voy a hablar de ello, obviamente. Ya os he dicho que es una suerte de cuento de Navidad en la que en vez de un abusador capitalista tenemos a un pendenciero borracho. Que igual la posición muy acomodada de la que venía Selma siendo su padre dueño de una fundición descartó que el protagonista fuese un jefe explotador. Yo dejo eso ahí, ¿vale? Pero si comparten época y todo, que las dos más o menos transcurren en las Navidades. Pero que Selma escribe bastante bien y la novela de aproximadamente 150 páginas se pasa bastante volando. Se deja leer, no pone oposición ahí, no me leas, no. Y en nuestro último viaje nos vamos directamente hasta Sudáfrica con la novela de Olive Schneider, me da igual cómo se apellide, la historia de una granja africana. Y esta novela es la que ha protagonizado esta semana toda la problemática. Empezando porque no me la he terminado, seguido porque como quería seguir leyendo esta mañana la novela y no quería dejar el guión terminado, me he puesto a escribirlo el guión casi completamente esta tarde, después de comer, esta mediodía más bien. Y tenía un dolor de cabeza, una jaqueca de esta como depresión atmosférica aquí dentro, que no podía con ella, y pues creo que no voy a hacer demasiada justicia a la novela, pero que, como voy a decir más adelante, va a volver a aparecer en el canal porque es una novela que voy a dar otra segunda oportunidad leyéndomela en mi idioma, ¿vale? Por favor, es importante esto. Lo gracioso de esto es que he escrito sobre lo escrito y no lo he borrado. Y empieza con: este libro no se ha traducido al español, por lo que deduzco al haber sido incapaz de encontrarlo. Me lo he leído en inglés, parcialmente, porque como os he dicho, no me lo he podido terminar, ¿vale? No me ha dado tiempo. Aquí tengo que hacer una aclaración, y es que ayer, mientras buscaba la adaptación del 2004 de la novela, que no he podido encontrar, no la he encontrado en ningún lado, yo, que debí de buscar el libro con mis ataques de sonambulismo recién descubiertos, pasé completamente por alto que la novela sí estaba traducida al castellano y que, como no la he terminado y me parece lo suficientemente valiosa, voy a hacer un mini resumen, que nunca es mini, porque ya os he dicho que lo único mini en mi casa soy yo. Deciros que las verdaderas razones de mi interés en este libro son dos. Primero, este es el primer libro superventas que reseño en el canal. Diréis que sí, es un libro superventas, ¿vale? Que tampoco es muy habitual para la literatura del siglo XIX. El primerito bestseller reseñando en el canal. Y pues, y lo segundo, es el primer libro abiertamente feminista de la historia. O eso encontré buscando información al respecto. Que pensé, ¿cuán feminista será la obra cuando la barra de la época está bajísimo, ¿sabes? Y oh boy, si me llevé una sorpresa súper agradable con este libro. Sorpresa feminista del año, ¿vale? Que la barra del racismo también está bajísima. Voy a decir que este libro sí es racista, ¿vale? De esta señora que luego lo voy a discutir más, pero era hija de misioneros, ella había nacido en Inglaterra, se mudaron allí, ¿vale? Entonces era blanquísima, vivía en unas tribus bastante blancas. En el libro los protagonistas son más blancos que la nieve de Siberia. No voy a decir que sea racista, pero el primer personaje que vemos que es negro, ¿vale? Que no tienes que imaginarte si es negro o es blanco, porque ya os digo que son tribus que más o menos vivían personas migrantes. Aparece en la página 57 ya y usa con él el término con N, ¿vale? El término de la época con N. Lo primero que os tengo que decir es que Olive Schneider, de cuyo apellido voy a ir cambiando cómo se pronuncia porque es bastante difícil, usaba el nom de plume Ralph Iron, que no era sudafricana, sino que se mudó allí a una tierna edad, ya que sus padres eran misioneros inglés y alemán, inglés la madre, alemán el padre, y se habían asentado en Sudáfrica para distribuir la palabra del Señor a gente que no entendía su idioma. Y me parece esto muy bien, ya que les van a dar la chapa, por lo menos que no les entiendan. El sueño de Olive no era ser escritora, sino médica, y viajó hasta Inglaterra con el objetivo de formarse como enfermera, pues no tenía suficiente dinerito para la carrera de médico. Debido a la debilidad física de la autora, dejó de lado la carrera de enfermería y se dedicó a la escritura para curar a la sociedad por medio de las letras, ¿vale? Y pues gracias a esto nos trajo hoy este bestseller.
que se publicó lógicamente en Inglaterra. La razón por la que este libro fue un bestseller, pues yo creo que encuadra con la fiebre del oro y de los exploradores del siglo XIX y principios del XX, después de colonizar África, ¿no? Pues todo este auge de la exploración, las minas del rey Salomón y ese tipo de cosas, que creo que de ahí viene el título tan poco específico como es Historia de una granja africana, ¿vale? ¿Os imagináis una granja que ocupe todo África? Pues eso. Este es un libro que si le cambias los paisajes y una boda boer que ocurre en el mismo, podría estar situado en Jaramillo de la Sierra, y creo que ayudó al interés de la obra. Y lógicamente, pues al hacer que los protagonistas sean más blancos que un vestido de novia, también ayuda al interés de la obra, ¿vale? Porque lo ves y piensas, pues igual esta señora es la inventora de El Salvador Blanco. No, no, esta es una historia de blancos que viven en África. Te quiero decir, no es Memorias de África, pero podría haberlo sido. La obra es un poquito difícil de reseñar, ¿vale? Entonces os voy a hacer el resumen que viene en Wikipedia y luego mi resumen particular. La novela detalla la vida de tres personajes, primero de niños y luego de adultos. No es exactamente un Bildungsstrafe, una novela de crecimiento, una novela de aprendizaje. No es exactamente esto. Son niños y pasa como 7 años y ya son adultos, ¿vale? O por lo menos medio adultos. Waldo M. y Lindahl, que viven en una granja en la región de Karoo, en Sudáfrica. El libro es semi-autobiográfico. En particular, los dos protagonistas principales, Waldo y Lindahl, muestran fuertes similitudes con la vida y la filosofía de Schneider. El libro se publicó por primera vez en 1883 en Londres, bajo el seudónimo de Ralph Byron, que os he comentado antes. Rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, a pesar de causar cierta controversia por su descripción franca del libre pensamiento, el feminismo, el sexo prematrimonial, el embarazo fuera del matrimonio y el transvestismo. Y aquí es ya donde os cuento yo mi opinión, ¿vale? Lo cierto es que es casi a la mitad del libro donde lo que nos cuenta la autora se pone interesante. Se dedica en más de 100 páginas a presentarnos personajes e introducir algún personaje nuevo que no tienes nunca la certeza de cuál es la relevancia en la historia, ¿vale? La filosofía y las disertaciones trascendentales representan el interludio que nos refleja el paso del tiempo, como estos tres jóvenes pues pasan a ser semiadultos. Y de repente, ¡boom!, sube rapidez. Es como agitar una Coca-Cola y abrirlo, ¿vale? Hace ¡pum! Y te ves con una protagonista, Lindahl, que era el nombre de soltera de la madre de la autora, haciendo unas reflexiones feministas que todavía nos adelantan por la izquierda. Tiene tal cantidad de frases trascendentes que uno puede empapelar una habitación con las frases feministas de esta novela, y mira que me he quedado en la lectura cuando la cosa se empieza a poner interesante. Por eso os digo que le voy a dar otra oportunidad. Y pues os he sacado 2, ¿vale? Que voy a traducir sobre la marcha porque las podía haber traducido y no me ha dado pues la gana, ¿vale? Si a un pájaro le gusta su jaula y le gusta el azúcar que hay en ella y no se escaparía, ¿por qué tener la puerta cerrada con tanta cautela? ¿Por qué no abrirla, aunque sea un poquito? ¿Saben ellos que hay muchos pájaros que no romperían sus alas contra los barrotes, pero que echarían a volar si las puertas estuvieran abiertas? Que igual nos ha quedado claro de qué va el libro, y os voy a contar lo poco que me he leído de la parte interesante, ¿vale? Los tres personajes que vamos a ver crecer viven en la misma granja, ¿vale? Y entonces aparece un nuevo guardián de la granja, que es Gregory Rose. Este señor se cree con mejores capacidades que para vigilar una granja. Nos muestra la novela que es un petulante y bastante asquerosete. Esta es una novela que no tiene bastantes miramientos para hacer personajes épicamente malvados, ¿vale? Y que pues Gregory Rose, este petulante, con ínfulas, se compromete con él, de la cual están enamoradas, es recíproco, etc. Pero llega Lindahl del colegio de señoritas con una visión de la perspectiva de ser mujer que se la desearía yo a muchas hoy en día, y descalabra un poquito a Gregory Rose, pues considera que una mujer no debería de ser así, pensar así, actuar así, pero se siente muy atraído por el magnetismo de esta muchacha, Lindahl, y esto hace que rompa el compromiso con él, porque demuestra que a ella la da por sentado y que solo muestra interés por Lindahl.
que más o menos es hasta aquí lo que he leído, ¿vale? El título de la novela, tratando esto y otro personaje parecido que aparece en la parte aburrida del libro, se debería de llamar Tranquilidad en la granja hasta que dejamos a un extraño entrar. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, que os acerquéis si hace frío, que bebáis agüita, haga frío o calor, que leáis un poquito más de lo que podáis, que seáis malos y que nos vemos en la próxima. Saludos.